Bien, vamos a empezar con esta parte del avance, que llegaría a ser el último tema de la asignatura, que es el tema de cinética química, para lo cual vamos a empezar con el siguiente problema, que dice lo siguiente. Se decide evaluar la hidrólisis del acetato de etilo controlando tiempo y concentración. Se obtuvieron los siguientes datos. Primero una tabla, ¿no? Con tiempo y lo que quiere ser la concentración. Y el problema me dice, determine el orden de la reacción y el valor de la constante de velocidad específica. Bien, entonces para poder evaluar cualquier ecuación química, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué orden se tiene que empezar el análisis. Para este caso, vamos a empezar con una ecuación de primer orden. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera suposición? Mi primera suposición va a ser que n es igual a 1. Luego n va a ser 2, luego evaluamos con n igual a 0 y por último evaluamos con n igual a 3 en ese orden. Entonces, si n es igual a 0, si nosotros vamos a nuestro formulario, vemos que para una ecuación de orden 1, esta prácticamente llega a ser la ecuación para una reacción de orden 1, ¿no? Según lo que hemos visto también en anteriores ocasiones. Eso también está en el formulario, por si acaso. Entonces, aquí yo tengo esta ecuación. Entonces, la constante que nos llegaría a ser logaritmo de c, esto es igual a logaritmo de c sub 0. Esta es la ecuación, menos kt. En otro video prácticamente está lo que son las reducciones de esta ecuación, así que si esto lo pueden ver, lo pueden checar nomás de dónde salen estos términos. Entonces, para poder determinar el orden de la reacción a través del método integral, lo que nosotros vamos a hacer es despejar de esta ecuación lo que llegaría a ser la ecuación K. Entonces tendríamos que la constante de velocidad específica para una reacción va a ser igual a 1 sobre t multiplicado por el logaritmo de la concentración C sub 0 sobre la concentración en el tiempo t. Este C es la concentración en el tiempo t. O también lo podemos colocar de esa manera, ¿no? Lo podemos colocar como la concentración en el tiempo t. Entonces hay que evaluar cada uno de estos datos para tiempos, esto es para tiempos diferentes de cero. Ay, bueno, ¿se ves? Para tiempos diferentes de cero. Es decir, para un tiempo que no sea cero. En este caso, entonces vamos a empezar a evaluar y vamos a empezar evaluando la constante K1 para el primer tiempo. Entonces va a ser 1 sobre el primer tiempo diferente de cero, que son los 60 minutos, multiplicado por el logaritmo de la concentración en el tiempo cero, que es 1, sobre la concentración a los 60 minutos, que es 0,807. Y esto prácticamente me va a dar un valor, un momentito por favor. Me da un valor de 3,5738, bueno, 39 por, por 10 a la menos 3. ¿Y en qué unidad va a estar expresado esta constante? Va a estar expresado en 1 sobre minuto, ¿no? De acuerdo a los datos. O dicho de otro modo, cualquier reacción de orden 1 siempre va a tener unidades de 1 sobre tiempo, ¿no? Estas van a ser las unidades sin importar, bueno, considerando siempre que la reacción es de orden 1. Entonces volvemos a hacer lo mismo, evaluamos la constante para el siguiente tiempo. Nos va a ser 1 sobre los 130 minutos por el logaritmo de la concentración en el tiempo cero, que es 1, sobre la concentración a los 130 minutos, que es 0,63. ¿Para cuánto dar esto?
Entonces aquí tenemos que esto va a ser un valor de 3,5541, 5541 por 10 a la menos 3 igual 1/minuto. Ahora, ya pues aquí. ¿Qué demonios aquí? Ya, está mejor. Y volvemos a hacer lo mismo para el último tiempo, que llegaría a ser K igual a en el tiempo 3. Entonces esto va a ser 1/tiempo, que son los 180 minutos, por el logaritmo de ese sub 0, que es 1/0,531. Entonces, del mismo modo, ¿no? Entonces, aquí me sale 3,5166. Entonces, como podemos ver, aquí ya tendríamos los tres valores para esta ecuación. Y como podemos ver, estos valores no se diferencian mucho, es decir, no hay mucha diferencia entre cada uno de estos valores. Por lo cual, nosotros lo que podemos hacer es asumir que este es el valor de nuestra constante de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Lo que pod- ¿Qué pasa? Nos podríamos hallar aquí lo que le daría a ser un K promedio para cada uno de estos valores. Entonces hallamos lo que debería ser el promedio de estos valores, de 3,5739 por 10 a la menos 3 más 3,5541 y más 3,5166. Y prácticamente el valor promedio llegaría a ser de 3,5482, 5482 por 10 a la menos 3 1/minuto. Entonces, prácticamente la hipótesis era que mi orden de reacción era 1 y para esta orden de reacción se tiene esta constante de velocidad, al no haber muchos cambios en cada uno de estos valores. Este es el primer caso que se puede dar, en el que directamente nos den los datos y hay que hallar la constante de velocidad. Vamos entonces ahora con el siguiente caso. Prácticamente, aparte de poder evaluar lo que llegaría a ser la constante en términos de concentración, también se halla lo que es la concentración en términos de presión. Y para eso vamos a ver este caso. Este caso me dice lo siguiente. La descomposición térmica de la arsina fue investigada y se encontró que la presión total del sistema variaba con el tiempo a 450 grados centígrados, como la cinética a continuación. Y me da el tiempo y la presión total del sistema en atmósferas. ¿Y qué me dice? Me dice, inciso A, determinar el orden de la reacción con respecto a la arsina y evaluar la constante de velocidad específica. Y el inciso B me dice calcular el tiempo de vida media. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es evaluar la reacción química de descomposición de la arsina. Bien, entonces, esta es la reacción de descomposición de la arsina. La arsina se descompone en arsina en estado sólido e hidrógeno gas. Pero vamos a hacerlo un poquito esto de una manera un poco más simplificada. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que 2 veces DA forman prácticamente 2 veces la sustancia B, y que de aquí nosotros podemos obtener 3 veces de la sustancia C, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar aquí? Aquí lo que nosotros vamos a evaluar van a ser tres cosas. Vamos a evaluar qué es lo que ocurre, qué es lo que tenemos al inicio de la reacción,
es decir, la condición inicial. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante la reacción y vamos a ver la condición de equilibrio, que es justamente lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces, durante la reacción se va a descomponer una cierta... Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir durante la reacción? Al inicio de la reacción prácticamente va a haber una cierta cantidad de presión, esto de A sub cero, ¿no? Que es la presión inicial de A sub cero. Y prácticamente no va a haber nada de los otros dos componentes, tal y como lo hemos visto también nosotros en clase. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir durante la reacción? Durante la reacción se va a desprender menos dos veces una cierta cantidad P, ¿verdad? Una cierta cantidad de presión multiplicada por su coeficiente de la reacción. Este, al ser un componente sólido, no participa en la reacción. Por lo tanto, vamos al siguiente componente. Entonces, aquí se va a formar más P veces la presión. Pero esto es más P veces por el coeficiente del componente de la reacción. Y durante la condición de equilibrio, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que esto va a ser la condición inicial más lo que ocurre durante la reacción. Y prácticamente eso va a ser la presión de A sub cero menos dos veces P. Y para esta parte simplemente va a ser esta situación de 3P. Por último, siguiente, lo que tenemos que hacer es hallar es la presión total en el sistema, ¿no? La presión total prácticamente va a ser la presión de A sub cero menos dos veces P más tres veces P, que es la presión del hidrógeno gas. Esto llegaría a ser la presión parcial de la arcina más la presión parcial del hidrógeno gas, esto en el equilibrio. Y tendríamos que para el equilibrio la presión total del sistema sería la presión de A sub cero más P. Bien, bien, ahora lo que tenemos que hallar para esta situación llegaría a ser cuánto va a valer esta situación de P en cada una de los tiempos, ¿no? Que tenemos diferentes tiempos y hay que hallar cuánto va a valer este valor P para cada uno de los tiempos. Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos la presión total y tenemos la presión de A sub cero. Entonces, prácticamente podemos despejar de aquí lo que llegaría a ser este valor P. Entonces, este valor P va a ser igual a la presión total, esto menos la presión inicial de la arcina, es decir, la presión de A sub cero. Y a partir de esto, ¿con qué objetivo nosotros estamos haciendo esto? Prácticamente estamos haciendo para hallar la presión parcial del componente A en cada uno de los tiempos. Y prácticamente eso va a ser igual a esta condición de equilibrio, ¿no? La presión de A en los diferentes tiempos va a ser igual a la presión de A sub cero menos dos veces este valor P. Es por ese motivo que estamos hallando P antes de poder hacer este cálculo. Y esto siempre se hace para valores diferentes al tiempo cero, ¿no? Como hemos visto en el anterior caso. Es decir, vamos a evaluar a los 4,33 minutos, a los 16 minutos, no, esto es horas, a las 25,50 horas, a las 37,66 horas y a las 44,75 horas. Estas son las situaciones en las que nosotros tenemos que evaluar. Ahora, vamos a ver con el primer caso. Entonces, P para el tiempo de 4,33 horas va a ser igual a la presión total en ese momento, que es 40,30 horas. Esto menos la presión de A sub cero, que siempre va a ser este valor de 39,20. Nos va a ser 39,20. Y esto va a ser igual a 1,10. Hacemos lo mismo con el siguiente caso. Hallamos el valor de P a las 16 horas, que va a ser la presión total en ese tiempo, que es de 43,65 menos P sub cero, que es 39,20. P sub cero, presión de A sub cero va a ser constante a lo largo del proceso, ya que es la presión en el tiempo
0. Y esto va a ser igual a 4,45. Y continuando con estos cálculos, seguiría que luego se calcula 6,45, 8,85 y 9,65. Estos son los valores de P en los diferentes tiempos. Ahora, tenemos que hallar en los diferentes tiempos la presión de A sub 0, es decir, la presión parcial para cada una de las horas. Y lo único que tenemos que hacer es 39,20 menos dos veces la presión que han calculado, menos 1,10, ¿no? Menos dos veces 1,10. Y esto me daría 37, inicialmente 37. Sigamos con el siguiente, entonces, del mismo modo, hallamos la presión parcial de A en el tiempo T de 16 horas. Presión de A sub 0, 39,20, esto menos 2 por menos 2 veces P, pero ahora P vale 4,45. Y esto va a ser igual a 30,30. Y siguiendo prácticamente con este cálculo, luego tendríamos que va a ser 26,30, 21,50 y por último tendríamos 19,90. Ahora sí, ahora con estos datos recién nosotros lo que podemos hacer es evaluar esta situación. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando la constante de velocidad específica. Entonces, como siempre, vamos a empezar evaluando para una constante, para un valor de reacción de n igual a 1. Pero para esto tenemos que hacer algunas correcciones, ¿no? Prácticamente vamos a hacer la siguiente corrección. Ahora estamos trabajando con presión. Si nosotros reemplazamos lo que es la ecuación P-VN/t en esta ecuación en función de la concentración molar, al final nos quedaría que esto va a ser igual a el logaritmo de la presión de A sub 0 sobre la presión de A en el tiempo t, sobre la presión parcial de A en el tiempo t, ¿no? Esta llegaría a ser la ecuación que nosotros ahora vamos a utilizar para esta situación. Recalcando, para presiones, esto va a ser igual a la presión del componente que estamos evaluando en el tiempo cero, es decir, este valor, sobre la presión parcial en el tiempo t. Entonces vamos a empezar evaluando en lo que diga ser la constante K1. La constante K1 entonces va a ser igual a 1 sobre, ¿cuánto es el primer? Sobre 4,33 horas. Esto multiplicado por el logaritmo de la presión A sub 0, que es 39,20. Esto sobre la presión de A en el tiempo t. La presión de A en el tiempo t es de 37,00. Uy. Y esto prácticamente me va a dar un valor de 0,03. Del mismo modo, seguimos evaluando para K en el tiempo 2. Y va a ser 1 sobre 16 horas multiplicado por el logaritmo de la presión P sub 0, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, 39,20, sobre la presión en el tiempo T, que es de 30,30, ¿no? A las 16 horas, la presión es de 30,30. Y esto va a ser igual a 0,016. De esta manera nosotros seguimos evaluando los valores y tendríamos que prácticamente eh, el valor de K3 va a ser igual a 0,016. El valor, el valor en el siguiente tiempo es de 0,016. Y para el último dato, que son los 44,75, que es K5, K en valor de 5, esto va a ser igual a 0,015. Como podemos ver, en estos valores de K casi no hay mucha diferencia, excepto por el primero. Pero evaluando prácticamente puede ser que haya una desviación en este dato, ¿no? De 37 horas, con este valor de la presión parcial.
Pero como no hay mucho cambio en estos 0,16, 0,16, 0,16, 0,015, podemos asumir que este es el valor de la constante de velocidad. Y por lo tanto, nosotros podemos hallar aquí una velocidad de un K promedio. Este K promedio claramente va a ser igual al promedio de estos valores, y eso es de 0,015, si no me equivoco, es el promedio. Y esto, como ya sabemos, está en 1 sobre T, que llegaría a ser en este caso 1 sobre hora. Ahora, también me pedía ya, esto era el inciso A, determine el orden de reacción. Entonces, ¿cuál sería el orden de reacción? El orden de reacción es igual a 1, ¿no? O dicho de otro modo, es igual, N es igual a 1, que es el orden de la reacción. Ahora, el inciso B me pide ya lo que llegaría a ser el tiempo de vida media. Si nos vamos al formulario, vemos que el tiempo de vida media que se representa con T sub 0,5 para una reacción de orden 1 es igual al logaritmo de 2 sobre K. Entonces, prácticamente el tiempo de vida media para este caso va a ser igual al logaritmo de 2 sobre la constante de velocidad específica. Vamos a colocar la fórmula. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo de 2 sobre la constante, que en este caso es 0,015, 1 sobre hora. Y si nosotros fallamos ese cálculo, tendríamos que el tiempo de vida media es de 46,21 horas, ¿no? Entonces, este es el tiempo de vida media que siempre tiene que estar en horas. Ahora, sigamos con el siguiente. Otra forma en la que se puede evaluar esta situación para hallar el orden de reacción y la constante de velocidad específica es prácticamente estudiando lo que llegaría a ser el tiempo de vida media. Para lo cual vamos a ver este problema, que dice lo siguiente. Un estudio cinético de la disolución de dióxido de cloro gas en agua destilada catalizada por HCl a T y P constantes, siguiendo el método de tiempo de vida media, ha dado los siguientes resultados. Y me da el número de prueba, la concentración molar inicial, la concentración C sub 0, y el tiempo de vida media, ¿no? Y me dice calcular el orden de la reacción y la constante de velocidad específica. Entonces, como hemos indicado anteriormente, vamos a empezar evaluando la reacción para un orden igual a 1, igual a 1, ¿no? Entonces, vamos a evaluar esto a partir del orden de la reacción para este caso. En este caso, prácticamente sabemos que el tiempo de vida media para una reacción de orden 1 va a ser igual al logaritmo de 2 dividido entre la constante de velocidad específica. Ahí aquí me voy a. Entonces, el tiempo de vida media para este caso va a ser igual al logaritmo de 2 sobre la constante K. Entonces tenemos que ir evaluando este valor para los diferentes resultados obtenidos. Entonces el tiempo de vida media para el primer resultado va a ser logaritmo de 2, esto dividido entre, de aquí hay que despejar K, perdón, de aquí hay que despejar K. Entonces, lógicamente, ¿no? Si de aquí despejamos la constante, esto va a ser igual al logaritmo de 2. Todo esto sobre el tiempo de vida media para cada uno de los resultados. Bien, entonces pasemos a evaluar. Nos tendríamos meramente que cada uno para el primer resultado va a ser logaritmo de 2. Todo esto sobre 36,5. Y esto me da un valor de 0,019. Luego seguimos evaluando el K2, la constante 2, y esto va a ser igual al logaritmo de 2. Todo esto sobre 18,25 para la segunda prueba. Y esto me da un 0,038. Y por último, evaluaríamos la última constante, K3,
que llegaría a ser igual al logaritmo de 2 sobre el tiempo de vida media en el tiempo 3, que llegaría a ser de 12,17. Y esto me da igual a 0,057. Como podemos ver, los valores van incrementándose, por lo tanto, esta no es el orden de la reacción para este problema. Vamos entonces a considerar un n igual a 2, ¿no? Hemos dicho, primero evaluamos 1, luego evaluamos para n igual a 2, luego para n igual a 0 y por último para n igual a 3. Entonces, para un n igual a 2, veamos cuál es la constante de velocidad específica. Bueno, el tiempo de vida media es igual a 1 sobre la constante de velocidad específica por la concentración inicial o la concentración C sub 0. Entonces sabemos prácticamente que el tiempo de vida media va a ser igual a 1 sobre K sobre la constante multiplicado por la concentración C sub 0. Y de aquí nuevamente despejaríamos lo que es la constante, porque es comúnmente lo que siempre evaluamos. Y esto va a ser igual al tiempo de vida media multiplicado por la concentración C sub 0 en los diferentes tiempos. Entonces vamos a empezar a evaluar. Vamos a decir que K1 va a ser igual a 1 sobre el tiempo de vida media. El tiempo de vida media que era 36,5 para el primer caso. Esto multiplicado por la concentración C sub 0. Aquí me da C sub 0. Este CO es C sub 0. Lo ha puesto así el ingeniero, pero curioso. Entonces, esto sale 0. Esto es multiplicado por 0,025. Entonces, aquí va a ser por 0,025. Y esto me da un valor de 1,019. No, un momento. 1,096. Evaluemos el valor de K2. El valor de K2 que va a ser igual a 1 sobre el tiempo de vida media para la prueba 2, que es 18,25, multiplicado por la concentración inicial para este caso, que es de 0,05. Y esto me da 1,096 igual. Y por último evaluamos la constante para la tercera prueba, que debe ser 1 sobre la constante de velocidad específica para este caso, que es 12,17, multiplicado por la concentración C sub 0 para esta prueba, que es 0,075. Y esto del mismo modo me da 1,096. Entonces prácticamente ahora tenemos que hallar, bueno, como podemos ver, no hay cambio, bueno, casi no hay ningún cambio para estas constantes. Entonces, la reacción corresponde a un orden igual a 2 y el K promedio llegaría a ser igual a 1,096. ¿Esto en qué unidad estaría? Llegaría a estar en 1 sobre minuto. ¿Qué tiempo es esto? Tiempo. Está en minutos, está bien. Está en minutos el tiempo de vida media. Está bien. Esto en minuto por concentración molar. O lo que llegaría a ser lo mismo decir 1,096, pero expresado en litro minuto por cada mol, ¿no? Porque recordemos que la concentración molar es mol por cada litro. Entonces, litro vaya, que está aquí abajo, voy aquí arriba y ya. Digo, ¿qué más me pide? Listo, ya tendríamos este problema. Ahora vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso que se da para evaluar estas condiciones es mediante volúmenes, para lo cual vamos a ver este problema, que dice lo siguiente. Se tiene una reacción química donde se produce un ácido y su control se determina con una disolución de hidróxido, cuyos volúmenes utilizados en este proceso son, y me da los valores, me da el tiempo y me da el volumen. Y me dice, determine el tiempo de vida media y la constante de velocidad específicas y las reacciones de primer orden, ¿no? Siempre el ingeniero más que todo maneja primer orden, maneja. Raro es que maneje otro orden. Entonces, sigamos. Entonces, antes de poder hacer este análisis, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un pequeño ajuste para esta parte. Y vamos a agregar aquí, si una columna más, ya que aquí directo lo voy a hacer. Y prácticamente para esta parte lo que tenemos que hallar son las concentraciones a los diferentes tiempos. Es decir, tenemos que hallar la concentración C,
que para nuestro caso va a ser un cambio, una situación básica. ¿Y cómo vamos a hallar esta situación o esta concentración C para los diferentes tiempos? Para este caso, lo que tendríamos que hallar nosotros es una diferencia del volumen en el tiempo infinito menos el volumen en el tiempo t. ¿A qué me refiero con esto? Entonces hay que restar todos estos volúmenes con el volumen en el tiempo infinito, que como podemos ver, aquí nos da un valor en el infinito. Este tiempo infinito es el volumen que se va a mantener constante. Como pueden ir viendo, aquí este volumen está aumentando. En el tiempo infinito, este volumen va a ser igual sin importar qué tiempo transcurra. Pero ahora hay que ver cuál ha sido la cantidad inicial de titulante que se está empleando, del total, ¿no? Es por ese motivo que se diferencia el volumen infinito menos el volumen en el tiempo t. Para lo cual, entonces va a ser 29,7, en este caso sería menos cero, ¿no? Porque va a ser 29,7 menos cero. Entonces prácticamente no se hace ningún efecto. A los 27 minutos, del mismo modo, 29,7, uy, 29,7, esto menos 18,1. ¿Y cuánto es esto? 18,1 y esto me da 11,6. Esto es igual a 11,6. A los 60 hacemos lo mismo, va a ser 29,7 menos los 26, y esto llegaría a ser igual a 3,7. Lo mismo hacemos en el siguiente tiempo, 29,7 menos 27,3. Eso es 2,4. 2,4. Prácticamente aquí va a ser 0. Para nuestros cálculos, prácticamente este no va a entrar y tampoco va a entrar este. Esa es la consideración que se hace para el análisis mediante volúmenes. El tiempo infinito ya no entra en mis cálculos a partir de ahora y tampoco este valor. Es decir, me refiero a los tiempos. Estos datos ya se han considerado y prácticamente solo se va a considerar el valor general. Ahora, nosotros sabemos que hemos determinado que el tiempo, bueno, que para poder evaluar una determinada reacción química, nosotros evaluamos la constante de velocidad específica. Y para lo cual nosotros teníamos esta ecuación, la cual ahora vamos a realizar un ajuste para esto de los volúmenes. Y prácticamente se hace un ajuste simplemente aquí en las concentraciones. C sub 0 ahora se va a conocer como el volumen B sub 0. Y esto va a ser dividido entre el volumen en el tiempo t. Volumen en el tiempo t. Entonces vamos a empezar ahora. Aquí va a haber una diferencia. El volumen en el tiempo t van a ser ahora estos valores que nosotros hemos calculado. Ya no van a ser los valores que nos daban el problema. Entonces empecemos evaluando. Entonces tendríamos que K1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1 sobre t, 1 sobre 27, por el logaritmo del volumen B sub 0. ¿Cuánto es este volumen B sub 0? Es 29,7, ¿no? A partir de estos valores. Por aquí otro. Pues, no. A partir de estos valores, nos sigamos. 29,7 sobre la concentración en el tiempo t. A los 27 minutos, el volumen empleado es de 11,6. 11,6. Y esto me da un valor de 0,03482. Ahora hallamos lo que llegaría a ser para el siguiente valor. Hallamos el valor de K2. De ese modo va a ser 1 sobre el tiempo que estamos estudiando. Ahora van a ser a los 60 minutos. Por el logaritmo del volumen inicial, es decir, 29,7 sobre el volumen en el tiempo t.
que es de 3,7. 3,7. Y esto es igual a 0,0347. Por último, hallamos el valor de K3, que va a ser igual a 1/85 por el logaritmo del volumen empleado total, 29,7, sobre el volumen en el tiempo t. El valor es de 2,4, no según este valor. Y esto entonces va a ser igual a 0,022960. Los que podemos ver prácticamente no hay mucho cambio entre estos dos primeros valores, simplemente con este, pero podemos considerar que las reacciones de primer orden, ya que eso prácticamente es lo que me está dando el problema, es lo que me está diciendo. Bueno, entonces consideramos eso, ya que en el primer y el segundo valor no hay mucha diferencia. Este, sin embargo, tiene alguna desviación. Habría que revisar cuál es esa desviación. Pero con los datos que tenemos, se puede hallar lo que llegaría a ser un K promedio, que llegaría a ser de 0,033, ¿no? Y esta unidad está en 1/tiempo, que en este caso es 1/minuto. Ahora, aquí hay que hacer una consideración. En caso de que este valor esté muy, muy alejado del resto, lo podemos discriminar. ¿A qué me refiero? Lo podemos sacar de los resultados, ya que hay una variación muy grande. En caso de que haya una variación muy grande, se va a producir una distorsión en el estado final. Aquí podemos considerar que este es el resultado, ya que este valor no se distancia mucho de 0,34, ¿no? 0,29 a 0,34, no hay mucha diferencia. Entonces, este llegaría a ser el caso para volúmenes. Luego tendríamos este caso que también se podría presentar. ¿Qué me dice? Se obtuvieron los siguientes datos experimentales para la hidrólisis del tiosulfato de sodio, catalizado por iones de hidrógeno, provenientes de una solución de ácido sulfúrico. Me dice, calcúlese la energía de activación y el tiempo de vida media para la reacción a 45 grados centígrados. Aquí no me pide eso. Sí. Ya. Entonces, primero vamos a explicar lo que llegaría a ser la situación de esto de la energía de activación. Prácticamente se puede dar dos casos. El primer caso es que tengamos simplemente dos valores para poder hallar lo que es la energía de activación. En ese caso, la ecuación se utiliza la ecuación de Van Hoff, que es logaritmo de la constante de equilibrio a la segunda temperatura, la temperatura más alta, sobre la constante de equilibrio a la temperatura más baja. Esto va a ser igual a la energía de activación, que es lo que nos pide, dividido entre R. Esto 1 sobre la temperatura baja menos 1 sobre la temperatura. No, ahí vamos a corregir. Esto sobre 1 sobre T2. Considerando que K1 y T1 corresponden a la temperatura baja y K2 y T2 corresponden a la temperatura. Ay, T1, ay, aquí. Ya lo vamos a configurar. Entonces, prácticamente K1 y T1 son las temperaturas bajas y K2 y T2 son las temperaturas altas. Pero vamos a explicar esto en otra ocasión. Ahora lo que nos interesa es prácticamente este problema, que prácticamente se tiene que solucionar de manera gráfica, para lo cual vamos a ver lo siguiente. Tenemos que hallar la ecuación de la recta que nos representa esta gráfica, ya que de manera general, la ecuación de Arrhenius, que se conoce esto, es igual al logaritmo de K. Esto va a ser igual a la energía de activación sobre RT más el logaritmo de una constante A. Entonces yo de esto lo puedo representar también de la siguiente forma. Lo puedo representar como Y igual a mx más
más B, ¿no? Donde M es la pendiente y B es la constante. ¿O era A? A, B, ya no me acuerdo de esto. Entonces, en este caso, ¿de qué conclusión nosotros llegamos? Tenemos que hallar lo siguiente, tenemos que hallar la pendiente, que en este caso es que es 1 sobre t. Esta es la representación gráfica que nosotros tenemos que hallar. Y yo me voy a ayudar con el Excel para este caso. Entonces, aquí ya en el Excel, ya le pasa los datos y prácticamente lo que tenemos que hacer ahora es una tabla. Esta tabla me va a considerar lo siguiente. Esta tabla va a estar de esta siguiente forma. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que K está multiplicado por 10 a la menos 6, lo cual hay que hacer afectar a cada uno de estos valores. Entonces aquí va a estar multiplicado por 10 a la menos 6. Esto está con número 4,67. Un cachito vamos a corregir estos datos. Entonces, para mí esto llegarían a ser los diferentes valores. Ahora, como dice aquí el problema, tenemos que hacer aquí una gráfica de un versus del logaritmo de K versus 1 sobre la temperatura. Entonces, prácticamente hay que hallar esos valores. Lo primero que tenemos que hacer es aquí corregir la temperatura y llevarlo a grados Kelvin. ¿Qué pasó? ¿Qué demonios pasó? Entonces, esto va a ser igual a 1 más, no, espérate, va a ser a la temperatura más 273,15. Y yo tengo que arrastrar este valor. Y aquí tendría las diferentes temperaturas expresadas en grados Kelvin. Ahora, este valor lo que tengo que hacer yo es hallar 1 sobre T. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre esta temperatura. Ya tendría los diferentes valores. Por último, lo que tendría que hallar llegaría a ser el logaritmo de las diferentes constantes de equilibrio. Esto va a ser igual al logaritmo neperiano de las diferentes constantes de equilibrio. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer, como les mencionaba, es realizar un gráfico, ¿no? Este gráfico, ¿qué es lo que va a contener? Entonces, prácticamente aquí lo que estaríamos haciendo es un versus, como les menciono, del logaritmo de K versus 1 sobre la temperatura. Entonces, en X tiene que estar los valores de 1 sobre la temperatura y en Y tienen que estar los valores de logaritmo de K. Y aquí yo ya tengo lo que llegaría a ser el gráfico correspondiente. A este gráfico le tengo que agregar una línea de tendencia. La línea de tendencia y prácticamente tengo que ver lo siguiente. Tengo que ver cuál es la ecuación y cuál es el R cuadrado. Esto es lo que ahorita me interesa a mí. Entonces yo voy a copiar esto y prácticamente aquí que tendríamos. Ay, no,
tendríamos que la ecuación es igual a y igual a menos 10.657 de x más 21,773 de y. Entonces, para mí, esto es lo que yo quería, ¿no? Esto es lo que yo ahorita quería, prácticamente. Entonces, ¿cómo yo de aquí podría hallar la energía de activación? ¿No? La energía de activación, de manera sencilla para este problema, se halla a partir de este gráfico, ¿no? De este gráfico. Bueno, ¿cuánto sale? Pues, aquí me falta el menos, perdón, aquí me falta un menos, ¿no? Como pueden ver, prácticamente ese menos con ese menos se van a ir. Entonces, prácticamente, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que menos, ay, este es el valor de x y prácticamente aquí la pendiente es esto. La pendiente entonces va a ser igual a menos la energía de activación sobre RT y esto a su vez va a ser igual a menos 10,600 menos 10.657. ¿No? Le quito este punto. Esto sin contar la temperatura, por si acaso, directamente es menos EA sobre esto, porque X es 1 sobre T, es esta variable. Entonces, de aquí yo ya puedo hallar lo que llegaría a ser la energía de activación. O sea, la energía de activación, menos con menos de esta parte se va a simplificar y va a ser igual a los 10.657 multiplicado por la constante R, 8,314. Y eso me va a dar un valor de 10.657 por 8,314, ¿cuánto? De 88.602,298. Esto está expresado en Joule por cada mol. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que esta es la energía necesaria que requieren las moléculas para que puedan iniciar el proceso, o en este caso, la reacción química. Ahora, ¿qué me pide ya? Me pide ya el tiempo de vida media de la reacción a 45 grados centígrados. Creo que no se puede hallar. A ver. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo la constante de... Para hallar el tiempo de vida media, ya sabemos que tenemos que hallar la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio. Entonces, simplemente de aquí es lo que tenemos que despejar, ¿no? De aquí despejamos entonces la constante de equilibrio. Entonces, yo tendría que decir lo siguiente, que esto va a ser igual a E elevado a menos la energía de activación sobre RT. Esto y todo esto multiplicado por... A ver, ¿cómo se llama despejar esto? Hay que despejar esto. Esto que pase a restar, puede pasar a dividir. Aquí sería por A, ¿no? La constante de equilibrio va a ser igual a A por todo eso, ¿no? Entonces aquí yo puedo reemplazar valores. A, ¿cuánto vale? A, prácticamente A también va a valer el valor de E. Entonces simplemente aquí igual hay que hallar el valor de A. ¿Cómo podemos hallar de aquí el valor de A? Simple, lo que tenemos que hacer entonces es elevar, ¿no? Del mismo modo, entonces va a ser esto E elevado a... Ay, ¿cómo despejamos pues esto? ¿Cuánto vale pues, ahora? Son esto. Para esto nos faltaría realizar una pequeña conversión que prácticamente llegaría a ser lo siguiente, que llegaría a ser el valor de E elevado al valor del logaritmo de A. Y eso hemos calculado que es 21,7.
773. Entonces aquí tendríamos el valor netamente de A, y eso es igual a 3, 6, 9, 2, 2.856.891.550. Ahorita este es el valor de A. Todo eso hay que usar entonces en la ecuación. Esto va a ser por E elevado a la menos la energía de activación, que es este valor. Todo esto sobre la constante L, 8,314, y esto multiplicado por los 45 grados centígrados expresada en grados Kelvin, que es 318,15. Entonces, al final, la constante a 45 grados centígrados va a ser igual a, un cachito, entonces, la orden de reacción para este dato es de 8,09893. Esto multiplicado por 10, multiplicado por 10 a la menos 6. Y esto estaría expresado en litro por cada mol por cada segundo, ¿no? Esto llegaría a ser entonces el valor de la constante de equilibrio. Y prácticamente no podemos hallar para este valor el tiempo de vida media, porque ya hemos visto cómo es el tiempo de vida media para una reacción de orden 2. Eso lo hemos visto en esta parte, ¿no? Cuando n es igual a 2, este es el valor para hallar el tiempo de vida media, ¿no? Esta es la ecuación del tiempo de vida media. Llegaría a ser esto. ¿Por qué motivo? Porque estas unidades, o lo que está dando ya en la tabla, estas unidades corresponden a una reacción de orden 2. De esa manera es que sabemos que es una reacción de orden 2. Entonces, la respuesta para esto sería que no se puede calcular el tiempo de vida media la cantidad de la concentración C sub 0. Es decir, no conocemos cuánto vale la concentración C sub 0. Debido a eso no podemos calcular cuánto es el valor de el tiempo de vida media. Bueno, como último problema vamos a realizar lo siguiente. ¿Qué me dice lo siguiente? El zinc 65 tiene un tiempo de vida media de 245 días. ¿Qué porcentaje de actividad inicial permanece después de 100 días? ¿Cuánto tiempo se requiere para que la actividad disminuya al 5% de la actividad inicial? ¿Por qué en este problema se hace referencia a actividad y no concentración? Hay que realizar un comentario breve. Bien, prácticamente para este problema lo que se hace es lo siguiente. Ese tipo de problemas siempre, o bueno, mayormente corresponden a un orden de reacción igual a 1. Pero ahora vamos a hacer lo que es aquí otro pequeño ajuste. Para este problema vamos a seguir evaluando desde este punto 1 sobre t por logaritmo de la concentración. Pero aquí hay que hacer un cambio. Esta vez vamos a hablar en términos de porcentaje, en términos de concentración porcentual, ya que se trata de un sólido y esta parte ya corresponde a la parte de desintegración atómica. C sub 0 ahora va a adquirir un valor de 100%, o que es lo mismo decir 1. Esto sobre la concentración en el tiempo t.
Pasó. Puta, saco paso. La concentración en el tiempo T. Y vamos a empezar a resolver este problema entonces. So, ay, bien, entonces del mismo modo prácticamente tendríamos lo mismo para lo que llegaría a ser el tiempo de vida media, ¿no? Sabemos que prácticamente el tiempo de vida media para una reacción de orden 1 es igual al logaritmo de 2, esto sobre la constante de velocidad específica. Ahora bien, aquí me dice que el tiempo de vida media es de 245 días. Y como nosotros sabemos, para hacer cualquier cálculo requerimos el valor de la constante de velocidad específica. Entonces, esto va a ser igual a 2 sobre el tiempo de vida media, que me dice que es 245 días. Entonces, aquí tendríamos que el tiempo de vida media para este problema es, bueno, que la constante de velocidad específica es 2,82917 por 10 elevado a la menos 3. Y esto está expresado en 1 sobre día, ¿no? 1 sobre tiempo, ¿no? Vamos a empezar haciendo el inciso A. El inciso A que me dice qué porcentaje de actividad inicial permanece después de 100 días. Entonces me está pidiendo la concentración en el tiempo T, ya que prácticamente me está dando aquí el tiempo. Entonces para el inciso A, simplemente hay que despejar la concentración en el tiempo T, ya que la concentración sub 0 siempre va a ser 100%, ¿no? Siempre va a ser 100%, sin importar qué pase. Entonces, nosotros realizamos aquí el despeje, vamos a obtener que esto va a ser igual que la concentración en el tiempo T, la concentración en el tiempo T, en este caso T es igual a 100 días, va a ser igual a ver cómo se hasta ahora. A ver, lo voy a desglosar ya. A ver. Entonces aquí tendríamos que esto va a ser igual a KT. Esto va a ser igual a logaritmo de 100%. Esto menos el logaritmo de la concentración en el tiempo t. Control Z. Y aquí tendríamos prácticamente que hay que despejar este. Ah, no, me conviene hacer esto, creo. Me conviene hacer otra cosita. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Aquí lo que tendríamos sería lo siguiente. Aquí tendríamos lo siguiente, que es siempre, que E elevado a la KT es igual prácticamente a 100% sobre la concentración en el tiempo T. ¿Sabes, no? Te va a pasar a multiplicar, aplico logaritmo, sí. Y de aquí prácticamente no tendríamos que hallar la concentración en el tiempo T, que va a ser igual a 100 días. Entonces prácticamente esto va a ser igual a el 100% sobre E elevado a la KT. Entonces va a ser esto, este valor, multiplicado por el tiempo que llegarían a ser los 100 días. Entonces esto va a ser igual al 100% sobre E elevado a 2,829117 por 10 a la menos 3. Y esto multiplicado por los 100 días. Y esto me sale 75,36%, ¿no?
Esta es la cantidad, esta va a ser la concentración, la actividad inicial que permanece luego de 100 minutos. Ahora, para el inciso B, dice, ¿cuánto tiempo se requiere para la actividad disminuya al 5% de la actividad inicial? Entonces ahora me está pidiendo lo que llegaría a ser el tiempo. Entonces aquí el tiempo va a ser igual a 1/k por el logaritmo de 100% sobre prácticamente la concentración en el tiempo, sobre la concentración en el tiempo t. Entonces, para este caso va a ser 1/k, k que vale, ¿dónde está esto? K que vale eso por el logaritmo de 100% sobre la concentración en el tiempo t. Me dice que la actividad disminuye al 5%. Entonces va a ser este 5%. Entonces, una vez que reemplacemos esos valores en la calculadora, 97 por 10 a la menos 3 por el logaritmo de 100 sobre 5. Entonces dice que es 1058,87 días. Prácticamente eso llegaría a ser la situación. Ahora, puede ser, existe la opción de que se presente un problema utilizando este mismo caso que hemos visto ahorita, pero que del mismo modo me dé aquí una tabla. Me dé aquí una tabla. Entonces, como pueden ver aquí, para poder usar estos datos, como hemos hecho en este caso, nosotros hay la opción de que me dé aquí y estemos viendo que estos porcentajes estén aumentando. Aquí puede ser que me dé tiempo y aquí que me dé la fracción en porcentaje, digamos que es porcentaje. En caso de que veamos que la tabla esté de esta manera disminuyendo, podemos usar directamente estos datos. Pero existe la opción de que aquí me dé 0,2, aquí me dé 0,5, aquí me dé 0,8, aquí me dé 0,98. Como pueden ver, esto está aumentando. Esto quiere decir que este es el porcentaje que, ¿qué se llama? Que se ha desvanecido de la situación. Entonces aquí siempre hay que usar el porcentaje remanente, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un porcentaje remanente y recién se puede trabajar con estos datos. ¿Cómo sería aquí? Llegaría a ser aquí 0,8 porque es uno menos ese valor, 0,5 menos 1 menos ese valor, 1 menos ese valor 0,2, 0,02. Ahora, como siempre, porque siempre tiene que bajar la concentración a medida que está pasando el tiempo.